Buenos días, Licen. Buenos días, dicen. Buenos días, licenciado. Buenos días, Licen. Buenos días, licenciado. ¿Cómo Buenos están, días. chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar las clases grabadas, especialmente los compañeros que no hemos podido ingresar a clases. Si estamos debiendo algún documento, algún certificado, de igual manera, por favor, tratemos de estar al día, ¿no? De igual manera, en el caso de los pagos, por favor, de una u otra manera, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Bien, chicos, la anterior semana nosotros estábamos revisando un poquito acerca de la civilización de Egipto, ¿no? Que es una cultura que prácticamente nos ha dejado bastantes aportaciones, ¿no? Una de ellas directamente fue lo que son las pirámides de Egipto, las pirámides de Giza. De igual manera, pues, representan lo que es una religión propia en el caso de las formas de enterrar a sus faraones o representantes importantes, ¿no? Prácticamente la mayoría de las pirámides que nosotros conocemos hasta el día de hoy eventualmente fueron construidas como sitios en donde prácticamente descansan el cuerpo de los faraones, ¿no? Recordemos que los egipcios creían pues en la vida después de la muerte, ¿no? Y por ende pues practicaban el proceso de momificación, ¿no? Es decir, la preservación del cuerpo, ¿no? Porque ellos decían que prácticamente el alma volvería a renacer y eventualmente pues el cuerpo tendría que estar lo más cuidado en la posibilidad del caso, ¿no? También podemos determinar la forma como ellos directamente empezaron a utilizar lo que se conoce como el codo real para realizar las pirámides de Egipto, ¿no? Como ustedes saben, era una medición prácticamente desde el codo hacia la punta de sus dedos en general, ¿no? Lo que obviamente permitía que su medición sea exacta, ¿no? Prácticamente hasta el día de hoy se establece que el más del 50% de las pirámides fueron encontradas en el territorio que se conoce como el Valle de los Reyes, ¿no? Es decir, que todavía pues falta en este caso buscar y encontrar más pirámides, ¿no? En donde directamente podamos identificar más representantes, ¿no? Ahora, en el caso de la civilización de Egipto, ¿cómo se llamaba el río principal? Si nos acordamos. ¿Cómo se llamaba? A ver, ¿cómo se llamaba el río principal de la civilización de Egipto? El Nilo, licenciado. El río Nilo, muy bien, uno de los más grandes del mundo que prácticamente representa, ¿sí? El crecimiento de los egipcios, ¿no? De igual manera, prácticamente al ubicarse a las cercanías del río, lograron realizar sus actividades, ¿sí? Hasta el día de hoy prácticamente tiene lo que es un gran misterio, dicha por algunos historiadores, donde destacan directamente la construcción de las pirámides. Algunos dicen que tal vez fueron realizados por los seres humanos, pero por un esfuerzo sumamente grande, ¿no? Otros directamente destacan que tal vez no fueron realizadas por los seres humanos, ya que el nivel de complejidad directamente de las pirámides era sumamente avanzado para aquella época, ¿no? También recordemos que fue una sociedad bastante inclusiva, ya que las mujeres también lograron participar y escalar hasta la cúspide, sí, de la escala social de los egipcios, ¿no? Algunas de ellas prácticamente lograron considerarse y ser coronadas como reinas faraonas, ¿no? En el caso de Cleopatra, de Nefertiti, que obviamente representaba el simbolismo y la importancia de la mujer en la sociedad egipcia, ¿no? Otra característica esencial prácticamente fue la escritura jeroglífica, ¿no? Que prácticamente era representar lo que son animales o imágenes en sus actividades diarias, ¿no? Y como ustedes saben, el último descubrimiento que prácticamente tenemos de los egipcios
fue pues hecha por el arqueólogo Howard Carter, ¿no? Que él encontró, ¿sí? Y el sarcófago, en este caso, de el faraón Tutankamón. Sí, es uno de los hallazgos más importantes del siglo XX, ¿no? Sin embargo, en la actualidad se establece que una arqueóloga de Panamá recientemente se ha publicado que ella está muy cerca, en este caso, de encontrar la tumba de Cleopatra. Entonces, realmente hasta el día de hoy, pues sus avances en arquitectura, en medicina, también cabemos resaltar que ellos prácticamente eran expertos en crear antídotos, también eran expertos directamente en cirugías cerebrales, cirugías intestinales, y que obviamente pues resaltaba el conocimiento que tenían los egipcios, ¿no? Y que obviamente pues hasta el día de hoy encontramos lo que son las pirámides, los templos, las pinturas y la representación en este caso de sus dioses en general, ¿no? Amon-Ra, Osiris, aquí hablamos también de Anubis, entre los más representativos, ¿no? Otra característica esencial era que a estos dioses se los representaba con el cuerpo de una persona y la cabeza o el rostro de un animal, ¿no? Aquí podíamos encontrar lo que son chacales, lo que son representaciones con cabezas de gato, cabezas de cocodrilos, entonces sumamente llamativos, ¿no? El día de hoy nosotros vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido, y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es otra de las grandes culturas de la historia universal, ¿no? Conocida también como la civilización romana, que eventualmente, al igual que los egipcios, también nos dejaron aportaciones sumamente viables para nuestra sociedad, ¿no? ¿Me confirman, por favor? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Ulises. Licenciado, sí. Excelente, muy bien. Como ustedes saben, los romanos, sí, prácticamente, ¿no? Fue otra de las grandes civilizaciones que también nos dejaron aportaciones, tanto directamente las formaciones como Estado, como sociedad, normativas, clases sociales, y además de hecho, la conformación de obras arquitectónicas, ¿no? Como el caso directamente de esta obra de aquí. ¿Cómo se llama esta obra de aquí? Justamente que tenemos en el pulsador. Imperio ¿Cómo Romano. se llama? ¿Eh? Es el Coliseo Romano. Muy bien, ya vamos a hacer una pequeña actividad más adelante, ¿sí? Es el Coliseo Romano que obviamente se encuentra hasta el día de hoy, ¿sí? En el sitio, en el país que nosotros conocemos como Italia, ¿no? Que de cierta manera, pues era un sitio en donde prácticamente se daban lo que son enfrentamientos y luchas entre gladiadores, entre animales salvajes también, en donde caracterizado directamente por el emperador, ¿no? Que obviamente pues, era drásticamente establecer que era un sitio de recreación para él, ¿no? Miren, también podemos visualizar imágenes de cómo edificaban a los emperadores, la sociedad romana, y sobre todo también otra característica fundamental fue el Senado romano, ¿ok? Bien, ¿qué fue del Imperio Romano? ¿Me ayuda, por favor? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Génesis Susana? ¿Estamos ahí? Señorita Génesis Susana. No, ¿no estamos? Listo, muy bien, sin nota. Señorita Dora Alicia. Buenos días, Ulises. Buenos días. ¿Qué fue del Imperio Romano? El Imperio Romano fue un imperio fundado por el emperador Augusto en el año 27 A,C, que perduró hasta el 476 DC. Se caracterizó por la gran extensión territorial alcanzada gracias a un fuerte poder político y militar.
Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. El Imperio Romano prácticamente no tuvo lo que es un inicio en el año 27 antes de Cristo, ¿no? Y obviamente tuvo una duración hasta el año 476 después de Cristo. Cabe mencionar, ¿no? Que ellos tuvieron un gran desarrollo militar, un gran desarrollo en el comercio y además de ello prácticamente tuvieron lo que son diferentes puntos de orígenes, ¿no? Uno de ellos fue pues la leyenda de Rómulo y Remo, ¿sí? Que prácticamente fueron dos hermanos gemelos que fueron abandonados en una cesta en el río Tíber. Una loba los encontró y los amamantó, ¿no? Y cuando ellos directamente encontraron lo que es o llegaron a la etapa adulta, fundaron lo que es el territorio de Roma, ¿no? Cuando Rómulo tuvo un conflicto con Remo, lo asesinó y se convirtió pues en el primer emperador de la región, ¿no? Cabe mencionar que directamente en los puntos de orígenes del Imperio Romano estaban pequeñas comunidades de etruscos, sabinos, latinos, que eventualmente eran pequeñas comunidades dentro de sus inicios, ¿no? No tenían pues una organización territorial estable y que obviamente cada uno de ellos tenían sus propias actividades, ¿no? Por ende, siempre dentro de la cosmovisión y el punto de origen de los romanos siempre van a encontrar esta imagen. Miren, la loba directamente amamantando pues a Rómulo y Remo. Ok, vamos a las siguientes características. Me ayuda por favor la señorita Rosa Graciela Morocho. ¿Estamos ahí? Señorita Rosa, no, estamos. Listo, muy bien, sin nota. Señor Paul Gonzalo, Claro, licenciado. por favor. Características del Imperio Romano. Algunas de las características del Imperio Romano fueron las siguientes. Durante gran parte de su historia, su capital fue la ciudad de Roma. A partir del reinado de Constantino y luego cuando el imperio fue dividido, la capital de la parte oriental fue la ciudad de Bizancio, Constantinopla. Su idioma oficial era el latín, hacia finales del periodo en el Imperio Romano de Oriente. El idioma oficial pasó a ser el griego, hasta la adopción del cristianismo como religión oficial. La religión de Estado romana era politeísta, es decir, incluía muchos dioses. Los emperadores también eran divinizados. Para el año 117 después de Cristo, cuando el imperio llegó a su máxima extensión, ocupaba más de 7 millones de kilómetros cuadrados de territorio. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, vamos a destacar algunas características propias, ¿no? Hablamos de que su capital, sí, en algunas etapas fue la ciudad de Roma, ¿no? Aquí también podemos interpretar que en algunos casos, sí, también fue modificado lo que es su capital, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos identificar, sí, que a raíz de la división del Imperio Romano en la etapa del emperador, en ese caso Honorio, lo hizo pues en sus dos hijos, ¿no? En Honorio y en Acadio, ¿no? Que prácticamente fueron los dos hijos donde fue una etapa que dividieron el territorio del Imperio Romano, ¿no? Aquí directamente podemos establecer que a la raíz de la división aparece lo que se conoce como el Imperio Bizantino, ¿no? Y ahí directamente se establece lo que se conoce como la capital de Constantinopla, ¿no? Entonces, realmente, para aquellos años tuvieron lo que es un ejército sumamente grande, una extensión territorial, ¿sí? Sumamente extensa, la mayor parte por Europa, en donde eventualmente tenían lo que son controles territoriales sumamente grandes, ya que ellos también tenían enfrentamientos con los pueblos bárbaros, ¿no? Aquí hablamos de los hunos, de los godos, de los ostrogodos, que eventualmente atacaban lo que es a las cercanías del Imperio Romano, ¿no? Otra característica esencial, prácticamente podemos determinar que su idioma oficial era el latín, ¿no?
Pero sin embargo, aquí directamente a raíz que conquistaron a los griegos, el idioma pasó a ser griego en general, ¿no? Recordemos también que los romanos tomaron todo lo que es el desarrollo cultural, político, artístico, comercial de los griegos, ¿no? Y lo establecieron dentro de su territorio. Aquí también logramos determinar que el Imperio Romano, dentro de sus inicios, mantenían pues una religión politeísta, ¿no? Es decir, adoraban a diferentes dioses, especialmente dioses que representaban la naturaleza, ¿no? El agua, el fuego, las montañas, en donde ellos prácticamente representaban en templos, ¿no? Sin embargo, aquí se da el aparecimiento de un personaje sumamente importante para el cristianismo. ¿Con qué personaje apareció el cristianismo? 10 en este momento, a ver. Y que justamente, Jesús, sí, según la tradición cristiana, se celebra su nacimiento el 25 de diciembre. con Jesús, licenciado. Jesús. 10, muy bien. Excelente, 10 con Jesús, ¿no? A raíz del aparecimiento de Jesús, de los milagros, de los acontecimientos realizados por este personaje, su religión después pasó a ser cristiana, ¿no? Recordemos que los romanos hasta cierto punto también obtuvieron lo que son los dioses de los griegos, ¿no? Por ejemplo, el dios más importante de los griegos, sí, era Zeus. Mientras que cuando los romanos conquistaron Grecia, implantaron el mismo dios en su territorio. Por ejemplo, para los griegos era Zeus, mientras que para los romanos se lo conocía con el nombre de Júpiter. ¿Ok? Eran los mismos dioses, ¿no? Sin embargo, a raíz del aparecimiento de Jesús, eventualmente, después de su muerte, después directamente de la persecución que los cristianos tuvieron, los emperadores romanos como tal establecieron lo que es el cristianismo como religión oficial, ¿no? Además de ello, los emperadores prácticamente eran considerados pues que tenían un origen divino y todas las actividades o las normativas que ellos mencionaban se establecían dentro de su imperio, ¿no? Aquí también podemos determinar que en su máximo desarrollo, en el año 117, contaba con más de 7 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Aquí directamente podemos hablar de la mayoría de los territorios de Europa, del territorio del norte de África, también podemos hablar de los territorios de Asia, que también lograron ser en su momento pues provincias de los romanos en general, ¿no? Ahora vamos a determinar algunas características propias dentro de su ubicación. Me ayuda por favor la señorita Carmen Liliana, por favor. Buenos días, licenciado. Ubicación. La extensión del Imperio Romano varió a medida de que se incorporaba o se perdían territorios por conquistas. En el momento de la mayor expansión llegó a abarcar más de 7 millones de kilómetros cuadrados. Incluía todos los territorios alrededor del mar Mediterráneo, gran parte de la Europa hacia el norte y parte de Asia Menor desde el Mar Negro hasta el río Tigris, en la Mesopotamia asiática. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias, ¿no? Entonces, miren, prácticamente su ubicación se dio dentro de la península itálica o la bota itálica que también nosotros la conocemos, ¿no? Desde ahí tuvieron pues un crecimiento sumamente avanzado en varias épocas desde su constitución, ¿sí? Lograron extender lo que son territorios tanto por el norte de África como directamente los territorios asiáticos en general, ¿no? Entonces, si bien es cierto, también podemos determinar algunas etapas como el Alto Imperio, el Bajo Imperio, en donde fueron etapas en donde eventualmente dieron paso a estos orígenes, ¿no? Recordemos también, sí, en este caso, que los romanos tuvieron 3 etapas importantes: la monarquía, la fundación de Roma, la República, la expulsión de Tarquino, el soberbio. Aquí también podemos hablar de la fundación del Imperio Romano a base del emperador Octavio Augusto, ¿no?
Entonces fueron las más importantes. Dentro de la sociedad, dentro de su organización, prácticamente contaban, ¿no?, con los patricios, que eran personas con recursos sumamente importantes dentro del imperio, los plebeyos, que eran artesanos, comerciantes, y los esclavos, ¿no? Generalmente, la mayoría de actividades que realizaba el Imperio Romano siempre estaba a cargo de los esclavos, y eran aquellas personas, en este caso, que eran prisioneros de guerra, ¿no? Conquistaban sitios, conquistaban lugares, territorios, y las personas directamente pasaban a ser esclavizadas, ¿no? Otra característica esencial, también podemos identificar su organización política, que todo prácticamente estaba destinada pues a su emperador, ¿no? Entonces todas las actividades que ellos realizaban generalmente estaba dispuesta por el emperador. Él era el jefe religioso de la política, de la religión, hablamos de la economía, de la sociedad, de la cultura en general. Todo estaba directamente en base a sus normativas, ¿no? Y que obviamente permitía pues el tener un control sumamente estable de estos territorios, y aún más directamente fortalecer su economía. ¿Ok? Bien, ¿me ayuda por favor la siguiente diapositiva? ¿La señorita o el señor? ¿Me ayuda por favor el señor Segundo Gabriel? ¿Estamos ahí? Sí, listo. Por favor. Ya leo. Economía. La economía se basaba en el trabajo esclavo. La gran masa de mano de obra esclava estaba constituida por prisioneros de guerra y provenía de las conquistas. Las principales actividades económicas eran la agricultura y el comercio. La actividad agrícola estaba especializada por regiones, se destinaba en gran parte el comercio y se realizaba en exportación naturales trabajadas por esclavos. El comercio facilitaba por la circulación monetaria, se vio favorecido por el dominio del mar Mediterráneo. Listo, muy bien, excelente, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, podemos interpretar, ¿no?, que los recursos más importantes prácticamente, ¿no?, se basaba en la agricultura, ¿sí? Aquí directamente encontramos lo que son productos como el trigo, la cebada, ¿ok? Que obviamente pues eran productos que se comercializaban tanto dentro como fuera del imperio, ¿no? Aquí también podemos encontrar lo que es otra característica esencial de los romanos, en que en un principio obviamente se realizaba lo que es el trueque, ¿no?, el intercambio de productos, mientras que cuando avanzaba el tiempo, eventualmente crearon pues sus propias monedas, ¿no? Obviamente no eran circulares, sino más bien eran ovaladas, y aquí tenemos monedas de oro, de plata y de bronce, ¿no? Las conocían también como el denario, el sextesio, el aureo, que prácticamente eran monedas que utilizaban para el comercio en el Mediterráneo, ¿no? La mayoría de las actividades prácticamente estaban destinadas por los esclavos. Aquí directamente tenemos lo que es otra característica esencial, que fueron pues sus dioses, ¿no? Si bien es cierto, sí, tenían pues dioses que representaban los fenómenos de la naturaleza. Después de ello directamente se fortaleció el cristianismo, pero sobre todo también podemos destacar directamente los dioses representativos que ellos tenían, ¿no?, en base a los mismos dioses griegos. Cuando los romanos directamente conquistaron los territorios de los griegos, eventualmente tomaron sus dioses, tomaron su política, tomaron su gobierno y lo establecieron en sus territorios, ¿no? Por ende, pues, los mismos dioses que representaban a los griegos pasaron a ser los mismos dioses romanos, ¿no? Hasta, sí, el aparecimiento directamente del representante del cristianismo, como lo es Jesús. Ahora, vamos a la caída del Imperio Romano. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Amanda Valesca, por favor? ¿Estamos ahí? Sí, licenciado.
Muy bien, muy buenos días, por favor. Buenos días. La caída del Imperio Romano. A partir de la división del imperio por parte del emperador Teodosio, ambas partes comenzaron a funcionar como entidades separadas. Mientras en el oriente, los emperadores consolidaron su poder y lograron prosperar. El imperio de Occidente comenzó un proceso de desintegración a las frecuentes crisis económicas. Se sumaron las invasiones de los pueblos germanos que el ejército romano no pudo detener. Las inseguridades en las ciudades provocó que las personas migraran al campo y se produjo un fenómeno de ruralización. Finalmente, en 472, el rey visigodo Odoacro depuso al último emperador, Rómulo Augustulo, y el Imperio Romano del Occidente llegó a su fin. Se considera este momento como el comienzo de la Edad Media. Gracias. Excelente, muy bien, señorita, muchísimas gracias, 10. Ahora, si bien es cierto, la caída del Imperio Romano, pues, estuvo directamente bastante prolongada por algunos siglos, ¿no? Debido directamente a que no lograron tener lo que es una estabilidad política en los últimos años. Los emperadores como tal no duraban en el cargo. La mayoría de los emperadores prácticamente eran elegidos por el Senado